Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galeno. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Radiología Pediátrica con aplicación clínica. A cargo de la ponencia estará el radiólogo Francisco Vargas. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los, para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, radiólogo Francisco. Puede comenzar con la ponencia. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, señorita mediadora. Si me ayuda, por favor, con el video, ¿no es necesario? Me confirma, por favor. Ya. Buenas noches con todos. Espero se me escuche bien. Creo que sí tenemos imagen. El día de hoy, como decía la compañera, vamos a continuar con el módulo de radiología pediátrica con aplicación clínica. Sí, voy a compartirles en este momento el material. Bien, me confirman, por favor, vamos a hacer un poco dinámico la charla. Me confirman que puedan ver todos las diapositivas. Recuerden que tienen por interno el chat del Zoom, o si no pueden hacer uso de su micrófono, no hay ningún problema. Bueno, asumiendo que sí estamos, vamos a empezar, ¿no? El día de hoy voy a hablarles de la radiología pediátrica actual, relacionado y vinculado a la aplicación clínica, es decir, al uso cotidiano dentro del día a día con pacientes. Bien, primero los conceptos básicos, tener claro lo que es la radiación ionizante, lo que son los principios de la radioactividad. En este caso vamos a enfocarnos únicamente a las radiaciones ionizantes, que es la que no, en el campo médico usamos para obtener imágenes diagnósticas y su posterior tratamiento oportuno en el paciente, ¿no? Hay que tener claro que la radiación es energía. ¿Sí? Proviene de átomos inestables sometidos a desintegración radioactiva o puede ser producida por máquinas. En su estado natural, en la naturaleza, lo encontramos eh, como proveniente y como residuo de átomos inestables que son sometidos a una desintegración. Pero lo que nos vamos a enfocar en este momento va a ser a la que producimos en imágenes exactamente como las que vemos en este lado derecho. Este es un tubo que lo vamos a ver de mejor manera en un momento y este es un equipo de rayos X fijo. Como les decía, lo más importante es que puede ser producida por máquinas. A eso nos vamos a enfocar. Sí, la radiación se desplaza desde su fuente en formas de ondas con energía y partículas energizadas. Hay diferentes tipos de radiaciones ionizantes, desde la alfa, que es menos penetrante, hasta la gamma, que pues tiene un poder de penetración muchísimo mayor. El que usamos en radiología médica es la radiación beta, que también se la vamos a explicar poco a poco, ¿no?
Hay diferentes formas, que es lo que les estaba mencionando. Bien, este es un tubo de rayos X. Esto es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Tenemos como segmento positivo el ánodo, ¿sí? Que va a ser un anillo giratorio, normalmente constituido de wolframio, y un cátodo, que es la energía negativa proveniente la corriente del voltaje natural, y que nos va a permitir, al momento que el principio de radiología nos dice que entra la corriente por el lado del ánodo, llena de energía todo el disco giratorio o la base del ánodo, choca con la energía producida por el cátodo, produce una nube de electrones que obviamente al expulsar fuera de la carcasa emite los rayos X. ¿Sí? No es materia de este módulo hablar de la radiación como sí, pero hay que tenerla presente ya que interfiere mucho en lo que vamos a ver en cuanto a la radiología pediátrica. ¿Sí? Recordar que del 100% de este proceso físico-químico que sucede dentro de la carcasa de rayos X, el tubo de rayos X, solo el 1% se convierte en rayos. Un poquito de química, recordar lo que era la doble hélice, ¿sí? Las bases nitrogenadas, antes de irradiar a un paciente y después de irradiar a una paciente, vemos que la diferencia son rupturas, ¿no? No siempre es así, pero en circunstancias excesivas o un incorrecto manejo de radiación podemos encontrar eso. Después, estas imágenes son consolas actuales, son consolas que manejamos en el centro donde trabajamos aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, consolas que tenemos a nivel digital y consolas manuales y analógicas. ¿Por qué se las pongo en este módulo, compañeros? Porque tenemos que conocer que tenemos la habilidad hoy en día de manipular los factores, tanto el kilovoltaje y miliamperaje, que es lo que usamos en la radiología convencional, igual en la tomografía, para saber cuánta dosis es la que vamos a administrar al paciente. Entonces, en esta consola es un poquito más explicativa, tenemos diagramas o esquemas de personas donde vemos desde una pequeña hasta una grande, ¿no? Eso hace analogía a pacientes pequeños, delgados, altos y con cierto grado de obesidad. Entonces nos permiten estos factores manipular tanto el kilovoltaje, que es el encargado de la cantidad de radiación que vamos a emitir en ese estudio, dígase una placa de tórax, perdón, un abdomen, un fémur, etcétera, etcétera. Y el miliamperaje, ¿no? Que nos va a dar los amperes por segundo, que es lo que vamos a usar. Importante de esto, conocer que tenemos la opción de manipular cuando manejamos pacientes pediátricos, pacientes niños. Recordemos también que dentro de, bueno, la semiología entendemos que un paciente pediátrico, un paciente niño, no supera los 14, 15, hasta 16 años de edad. Hay literatura que dice que hasta los 17, bueno, pongamos como límite 17 años, pero en líneas generales sería hasta los 15, 16 años se considera dentro del área pediátrica. Esta es una sala de tomografía donde vemos adentro, bueno, el gantry y la camilla, explicado en módulos anteriores. Personal médico, personal radiológico manipulando al paciente, y estas son las consolas. ¿Por qué se las menciono? Bueno, acá tenemos una cámara donde nos permite ver desde la parte de atrás cómo ingresa el paciente, ¿no? Ya que nosotros tenemos visibilidad dentro del vidrio plomado que nos protege de la radiación emitida por la parte interna. Tenemos visibilidad de cómo está el paciente por el otro extremo. Acá está la cámara, si siguen al cursor. Aquí está la cámara que nos permite visualizar al paciente por este lado, ¿no? Tenemos la consola, una segunda consola accesoria, y la máquina donde manipulamos el inyector. El inyector es un elemento mecánico que nos permite administrar medios de contraste u otra sustancia vía intravenosa. Entonces, desde acá lo manipulamos, ya que adentro no. Ellos están adentro porque están posicionando nada más al paciente, no estamos emitiendo ningún tipo de radiación. Una pantalla de tomografía, exactamente con un equipo Siemens de 16 cortes, donde vamos a hacer una tomografía de tórax específicamente. ¿Por qué les menciono? Porque aquí tenemos el cuadro de parámetros donde nosotros somos los encargados de manipularlos. Sí, tenemos casilleros donde manejamos diferentes elementos como el miliamperaje, el kilovoltaje, el tiempo de scan y el delay, que es el retraso, ¿no? Son factores netamente usados en radiología por todos nosotros y todo el personal que está debidamente capacitado en radiología, en tomografía, donde lo
que resalta en estas circunstancias es de que estamos em, libres aquí, la flechita nos permite subir, bajar, de bajar el kilovoltaje. Recuerden que hace unos segundos le mencionaba que el kilovoltaje es el encargado de decir cuánta radiación vamos a emitir a ese paciente. Y como hablamos de pacientes pediátricos, la idea es que sea la menor. Ahí. Sí, entonces este era el cuadro. Acá estamos empezando con un scan view, un follow view, como quieran mencionarlo. Topograma, le dicen en otros lugares. Y bueno, esa es la consola donde estamos manipulando, ¿no? Tenemos también manipular la mesa, la posición, etcétera, etcétera. En este caso, la adquisición va a ser cráneo-caudal, es decir, de la cabeza a los pies. ¿Por qué es importante este tema de la radiación y manejar? Porque lamentablemente la radiación ionizante tiene efectos, distintos efectos, llámense determinísticos, estocásticos, y efectos que ya a nivel celular y atómico pues van a afectar de gran manera la salud. A veces no somos nosotros los que somos afectados directamente, pero en las descendencias, como son estas fotos, vemos que sí hay consecuencias graves, ¿no? Este niño tiene una acromegalia gigantesca, terrible. Pacientes, estos dos casitos son sacados del caso de Chernobyl, yo creo que es conocida por todos, donde la radiación fue excesiva, ¿no? Y estos son familiares de personas de dos, tres generaciones después con diferentes patologías causadas por la radiación. Entonces, sí es muy importante manejar criterios y conocimientos de la radiación cada vez que emitamos o que sometamos a un paciente a un estudio radiográfico, más aún si son pediátricos. Nosotros en radiología manejamos un concepto que es el ALARA, por sus siglas en inglés. How low is reasonably achievable? Es decir, tan bajo como sea razonablemente posible. Si bien es cierto, nosotros tenemos unos parámetros ya establecidos, es decir, una cantidad de kilovoltaje y miliamperaje específico para cada estudio, también tenemos la opción de minimizar esos valores, ¿sí? Entonces, este concepto de Alara es el saber de todos los días en la práctica de la radiología. Si nosotros sabemos que una radiografía de cráneo para un niño de 5 o 10 años necesita un kilovoltaje de, se me ocurre, 50 y un miliamperaje de 5, pero si el equipo está en óptimas condiciones, yo puedo dar buen contraste con las demás herramientas y puedo bajarlo a 8, a 9 el kilovoltaje, pues lo hago, ¿no? Siempre respetando y tenemos como principio alar, tan bajo como sea razonablemente posible o producible, no llegando a caer en una mala imagen, porque habremos hecho el doble de daño. La imagen no va a servir, no va a ser diagnóstica e irradiamos al paciente en vano porque vamos a tener que hacer una segunda placa. Entonces, este concepto, si bien es cierto, es importante, es muy principal, la experiencia es la que te ayuda a saberlo utilizar correctamente. ¿Sí? Bien, la radiología pediátrica sigue procesos diferentes a los de los pacientes adultos, por lo que los especialistas, sean médicos radiólogos o radiólogos operadores en este tipo, deben conocer el efecto y la utilidad de las distintas técnicas de imagen, así como la manera de aplicar cada una de ellas y en qué caso se aplica. Como dice la diapositiva, tiene una función primordial en el estudio clínico. Nosotros somos apoyo diagnóstico, nosotros somos los ojos de muchas especialidades y muchas patologías hoy en día. ¿Ok? Sean en pacientes adultos como en pediátricos. Como estamos enfocados ahorita a la radiología pediátrica, esto tiene muchísima importancia, ya que debe tener en cuenta muchos factores a la hora de solicitar la prueba de determinada imagen o protocolo de estudio. La idea es optimizar, como les decía, el concepto de Alara, el paciente y el proceso clínico a efectuar. Son tres principios o tres factores que vamos a tener como como matriz en este tipo de casos. Sí, hay elementos anatómicos y situaciones que nos van a poder dar falsos negativos o falsos positivos si no conocemos la radiología pediátrica. Sí, recordemos que los niños, a diferencia de los adultos, están en crecimiento, son tejidos, son células que se encuentran en crecimiento y no están formadas específicamente como un adulto.
¿sí? Entonces no vamos a adquirir jamás imágenes exactamente iguales. Similares tal vez, pero no iguales. Aparte, hay elementos anatómicos, los que están dentro del área de salud podrán darme la razón y hablemos específicamente, por ejemplo, de la glándula tímica o del timo. En lo normal, en lo fisiológico, la glándula desaparece a cierta edad, pasados los 12, 13 años. Es una glándula que no la vamos a ver en un adulto, es una glándula que, bueno, pertenece al sistema linfático y no cumple ninguna función de adulto y se desaparece en la edad mayor, ¿no? Entonces son variantes junto con las características anatómicas que cambian a diferencia de un adulto en el niño. Y obviamente el principio, lo primordial de este módulo, que es la sensibilidad a la radiación, ¿no? Entonces estos tres factores son los que vamos a tener en cuenta para cada uno de los eh, elementos, ¿sí? Obviamente los niños se encuentran en permanente desarrollo. Este factor puede conducir a la mala interpretación de imágenes. Eso es lo que yo les decía en cuanto a los cartílagos de crecimiento. La persona que desconoce la radiología pediátrica o persona que esté incursionando por primera vez en la radiología pediátrica puede confundir un cartílago de crecimiento, un cartílago metafisario con una fractura. Como la imagen anterior me parece que mencionaba, sí, acá, acá tenemos este segmento de acá. Esto sería tibia, peroné, y esto sería en un futuro la rótula, una pierna derecha. Hay un micrófono prendido, disculpe, se escucha un sonido de fondo. Ujú. Bien, en un esqueleto, eso es lo que le mencionaba, en un esqueleto en fase de crecimiento puede haber confusión, ¿no? A la hora de la interpretación de imágenes. Entonces, podemos diagnosticar incluso, si no se tiene el conocimiento y la preparación adecuada, fracturas, lesiones inflamatorias, incluso hasta tumores que en realidad no existen. Y esto puede ser causado por el desconocimiento de la anatomía y de la radiología pediátrica. Sí, en el cerebro también suceden mucho este tipo de situaciones. Durante los 2 primeros años, los niños hasta cierta edad pueden llevar a diagnósticos de imagen erróneos. Hay muchos casos y mucha literatura que menciona casos de niños y de adolescentes jóvenes con mucha malinterpretación de imagen, de exámenes de imagen en cerebro. Eso le causa un problema tremendo al especialista, ya que si bien es cierto, la clínica, la semiología es el primordio para diagnosticar o analizar cualquier patología en un paciente, nosotros como radiodiagnóstico y como apoyo diagnóstico tenemos que darle una imagen correcta, ¿no? Entonces, más aún en estructuras tan pequeñas como las que hay dentro del cerebro. Recordemos que los tejidos y las células a nivel pediátrico están en formación. Hay incluso tejidos que no se han formado y tejidos que van a estar muy propensos a la radiación. Esto llámese el tejido sanguíneo, el tejido nervioso incluso, y el tejido conjuntivo que, bueno, tenemos en todo el cuerpo. Sí, acá hay una persona, operador de tomógrafo, posicionando, esto sería un recién nacido. Sí, es un caso real, es un recién nacido, no tiene más de 6 7 días de nacido. Una tomografía simple de un niño de 12 años en un corte axial, una tomografía axial simple, sin contraste, donde vemos pues ciertas estructuras que son completamente distintas a las de un adulto. Ahora, ocurren situaciones donde en la radiología pediátrica nos es imposible manejar a un paciente, ya que no tiene la misma capacidad del adulto de acatar ninguna orden ni disposición que se le mencione. Para eso nosotros tenemos mecanismos donde nos ayudamos o vemos la forma, dentro de lo posible y lo ético, de lograr lo que nos interesa, que es el examen y las imágenes necesarias para el diagnóstico del paciente pediátrico. Uno de estos elementos que usamos nosotros en radiología pediátrica es el hidrato de cloral. Es un fármaco que ha quedado ya en desuso debido a que actualmente existen fármacos menos invasivos, de eliminación más fácil y hasta más económicos, ¿no? El hidrato de cloral, como dice el texto, es un sedante que se usa en el tratamiento a corto plazo del insomnio. Esto no está indicado exactamente para, tratamientos en radiología pediátrica. Es un medicamento usado con un correcto, con un,
correcto registro sanitario, con permisos de venta, con una receta médica y que nos ayuda en el tema de la sedación. Sí, el hidrato de cloral viene envasado en forma de cápsulas y también viene de manera líquida. Es un hidrato de cloral al 10%, es decir, por cada 100, 10% es hidrato de cloral. Lo demás son excipientes. Es un frasco de 30 ml, el que usamos en el centro radiológico. Y la dosis siempre va a depender, como todo en pediatría, del peso del paciente. Bien, hablemos de que se administra en un paciente pediátrico 0,5 mililitros, es decir, medio mililitro por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, si tenemos un niño de unos 12 kilos, vamos a administrar 6 mililitros. Esa sería más o menos la dosis administrada en un paciente de esa edad. Para una sedación lo que nos interesa a nosotros es un estudio radiológico que no va a superar los 10, 20, 30 minutos en excesivo caso. Entonces, con que lo tengamos sedado o dormido 30, 40 minutos, suficiente. Normalmente este fármaco es de rápida eliminación, vía renal y hepática, es decir, el paciente a los 2, 3 días tiene fuera del organismo esta sustancia y no le causa ningún efecto secundario. Hay pacientes que han reportado náuseas, algo de vómitos, pero nada que no se pueda solucionar en casa. Recordemos que la idea de hacerle y de administrarle este tipo de fármaco al paciente es poder adquirir una imagen correcta de la patología que el médico o médica haya querido conocer o diagnosticar. Entonces, el costo-beneficio lo justifica. Ojo, no es en todos los pacientes, ¿no? Hay pacientes, por más pediátricos, que tienen una actitud y un comportamiento sumamente tranquilo y en esos casos, pues no es necesario. Bueno, según la Sociedad Española de Radiología Médica, la SERAM, nos dicen que las pruebas de diagnóstico pediátrico por excelencia actualmente dentro de la radiología son la radiografía simple y la ecografía. Tenemos la tomografía, la resonancia, la radioterapia, la medicina nuclear, pero esas quedarían en segundo plano, ya que primero que no es de fácil acceso para todos los pacientes pediátricos o adultos adquirir este tipo de imágenes o de exámenes, eh, y segundo que el costo es sumamente elevado. Entonces tenemos la suerte de disponer de la ecografía y la radiología convencional, que es la que nos va a permitir adquirir imágenes y un diagnóstico oportuno, sea cual sea el caso del paciente. ¿Sí? Hay que recordar que en cuanto a las causas más habituales que suelen requerir el uso de técnicas de imagen en la población infantil, se encuentran los problemas respiratorios, traumatismos, contusiones, patologías, alteraciones congénitas y procesos malformativos de órganos y sistemas. Todo esto evidenciado y podido observar mediante técnicas de radiología pediátrica correctamente realizadas. ¿Sí? Yo les hablaba de que no, es natural de que la anatomía no va a ser la misma que un adulto, pero no obstante eso, hay estructuras anatómicas, pediátricas, que se prestan mucho a la confusión. Anteriormente les mencionaba un caso de una tibia y peroné y una rodilla en formación de un niño de no más de 8 o 10 años. Entonces es una diferencia que encontramos de un fémur de un adulto, un fémur derecho, donde está la glena, la cavidad glenoidea del fémur. Estos serían los trocánteres, cuello anatómico, y esta es la de un niño, ¿no? Un niño que tiene mucho menos edad. Sí, acá tenemos lo que va a ser la cabeza del fémur. Este sería el primordio del primer fémur que vamos a tener, recién formándose los cóndilos, imagínense. Todo esto sería la metáfisis. Sí, entonces es un hueso completamente distinto, más esponjoso, menos sólido. Acá ya tenemos delimitadas las corticales, los que manejan traumatología, delimitadas las corticales, tanto interna como externa. Entonces, es una de las principales variantes que tenemos en radiología pediátrica. En lo que les hablaba también del caso de cerebral, ¿sí? En los niños es completamente distinto, son estructuras muy pequeñas. Para que un niño haya llegado o una niña haya llegado o cualquier paciente pediátrico al servicio de tomografía, es porque en radiología no pudieron o no fue suficiente el diagnóstico o los estudios realizados. Entonces, al lado izquierdo tenemos imágenes de un cerebro en corte axial y sagital, sin contraste de un cerebro adulto, y al lado derecho todo lo que implica el protocolo de tomografía cerebral de un niño simple, sin contraste.
Sí, son cortes más pequeños, es un diámetro más angosto. Tengo que hacer una variedad de cortes dependiendo de lo que queramos ver. No es lo mismo querer ver un aneurisma a querer ver una isquemia en diferentes sustancias, en diferentes zonas cerebrales. Entonces, el tema es mucho más detallado, mucho más específico, mucho más milimétrico y mucho más complejo en la radiología pediátrica. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, tal vez pueden escribirla en el chat para ir viendo un poquito de caso. Continuamos entonces. Bueno, continuamos entonces. Las preguntas las dejamos para el final, ¿sí? Vamos a empezar con un caso clínico. Es un caso de la vida real que se presentó en el lugar donde trabajamos. Nosotros trabajamos en un centro de radiología privada aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, como les decía. Entonces tenemos que ingresa al servicio un paciente preescolar de 5 años de sexo masculino, previamente sano, ¿no? Sin antecedentes broncopulmonares ni epidemiológicos de importancia, es decir, nada relevante a nivel epidemiológico en este niño. Acuda a consulta, perdón, porque tiene una fiebre de 38 grados y 4 semanas de evolución. Algo excesivo, ¿no? Uno como, como papá, como mamá de un niño de esa edad, lo ideal es que no esperes tantas semanas. Pero obviemos las razones y tengámoslo como datos dentro de del caso clínico. Al examen se destaca el aumento de volumen de las partes blandas de la pared anterior del hemitórax derecho, es decir, del segmento derecho del tórax, y deficiente higiene bucal, ¿no? Ya nos va diciendo más o menos qué puede ser. Se le solicita radiografía de tórax en proyecciones antero, posterior y lateral y tomografía computada con contraste endovenoso. Es decir, este niño va a ser irradiado no solo en la placa lateral, sino en una tomografía más contraste endovenoso. Son contrastes yodados vía endovenosa, como dice el caso, pero si hacemos un conteo de cuánta radiación vamos a administrarle al niño, pues es una cantidad regular para la corta edad. Sí, acá les puse una imagen de la radiografía que se le hizo a este paciente de 5 años. Esta es una placa póstero anterior de tórax, ¿sí? Donde tenemos, obviamente, no se nota la opacidad en el pulmón derecho, todo el hemitórax derecho, bueno, la cámara gástrica es prominente, un corazón también aumentado de tamaño debido a la patología. Y en la lateral, bueno, lateral izquierda, evidenciamos también un hilio aumentado de tamaño, áreas con un patrón de vidrio esmerilado que nos dicen bastantes cosas en la tomografía. Sin embargo, no es completamente diagnóstica porque con esta imagen yo puedo dar por lo menos unos 5 diagnósticos posibles. Y en el diferencial, o sea, en el diagnóstico diferencial donde se discuten las posibles causas, nos podemos extender demasiado. ¿Qué es lo que hicimos después? La tomografía simple y contrastada de tórax. Ok, entonces acá tenemos 4 cortes sagitales en diferentes ventanas. Estas 3 serían ventanas ventanas óseas y esta pulmonar. Donde están las estrellas, yo les puse las estrellas y las flechas para que podamos evidenciar que ahí hay sustancia y líquido dentro del espacio mediastínico pleural. Ok, es una cantidad regular para tratarse de un pulmón pediátrico. Entonces, son imágenes, esto sería el corazón, ¿sí? El cuerpo vertebral, lado derecho, lado izquierdo, para familiarizarnos con un poco de tomografía. Acá vemos ya un edema, ya está haciendo edema, o sea, dése cuenta la cantidad y la presión que está haciendo el líquido interno en el pulmón derecho para ya causar edema en este sector. Entonces, es delicado, ¿no? No hubiéramos podido observar esto únicamente en la placa de tórax, es por eso que nos sugirieron y realizamos la tomografía simple y contrastada de tórax. ¿Qué es lo que encontramos en esta radiografía? Bueno, la radiografía y la tomografía. La radiografía muestra una opacidad con broncograma aéreo y bordes relativamente mal definidos. Eso es indicativo, es un mal indicativo. Lóbulo medio derecho que contacta con el mediastino y la parte anterior del emitórax de ese lado. Determina borramiento del borde derecho del corazón. Es decir, acá, en este segmento de acá, no vemos el corazón. ¿Sí? No se ve al corazón. ¿Por qué? Porque está la sustancia que todavía no sabíamos qué era,
cubriéndolo, ¿no? Y eso es mal indicativo. Acá sí vemos el ventrículo izquierdo del corazón, aurícula izquierda, pero aquí no lo vemos porque está cubierto por esta sombra blanca, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Dice, no hay signos de derrame pleural ni se observan otras imágenes pulmonares patológicas. Claro, en la imagen no vemos nódulos, no vemos tumores, sino solamente el opacimiento, ¿no? En la tomografía, con contraste, en las ventanas que le mencioné, observamos la consolidación que compromete el lóbulo medio del pulmón derecho. Es todo un lóbulo perdido por la consolidación. Contacta con el margen lateral del mediastino y se extiende hasta las partes blandas de la pared anterior del tono, ¿no? Las que están engrosadas. Y están engrosadas obviamente debido a una infección. Como mecanismo, el pulmón tiende el mediastino, perdón, tiende a engrosarse. ¿Sí? Entonces tenemos que la lesión se refuerza en forma heterogénea, distinta, no igual en todos lados. Con el contraste y hay además engrosamiento focal pleural. Es obvio al momento de hacer la tomografía que tenemos en el espacio pleural un espacio imaginario, ¿no? No es un espacio que la anatomía lo tenga descrito, pero es un espacio que sabemos que está ahí y está engrosado. Otro índice, otro criterio que nos sugiere infección. No se demostró compromiso óseo, es decir, al nivel de vértebras, esternón, cartílagos costales, no tenemos ningún compromiso. Y por último, este esputo fue eh, enviado al laboratorio, al histopatológico, que era el complementario a estos estudios de imágenes, y nos mostró una acitomicosis pulmonar. Ese fue el diagnóstico que se le hizo al niño después de haberle realizado todos estos estudios con 4 semanas de evolución, es decir, 4 semanas el niño con fiebre, con tos, con angina de pecho y pues unos papás o unos representantes no tan, no tan conscientes, ¿no? Porque esto tiene días de evolución, no es que se hizo en 1 o 2 días, ni en 3, 4 días. Capaz y si reaccionábamos un poquito antes, le hubiera ido mejor. Sin embargo, bueno, se dio tratamiento, antibióticos, oxígeno, terapia y el niño, pues, gracias a Dios, hoy por hoy vive tranquilo, vive sano y sin dicha patología con el tratamiento adecuado. Eso sería todo en el módulo de radiología pediátrica, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta. Por favor, estoy presto para contestarlas. Los escucho, tal vez en el chat pueden escribir. Si no desea prender el micrófono, pueden escribir en el chat alguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta, eso es todo en el módulo de radiología pediátrica con aplicación clínica. Espero los conocimientos hayan sido de su agrado, espero haber aportado en algo en su formación, en su experiencia y en la necesidad de cubrir este tipo de temas que son muy importantes, ¿no? Porque hay mucho colega y mucho profesional que tratan al paciente pediátrico como un paciente adulto y eso tiene un sinfín de consecuencias. El material didáctico y todo el tema expuesto lo pueden adquirir con la señorita mediadora. Creo que ya les brindó, solicitar activar. Creo que ya les brindó los contactos. Conmigo será hasta una próxima. Continuamos la otra semana con el siguiente módulo. Y a todos, muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche. Dice, a ver, ¿cómo diferenciamos en esa radiografía una neumonía del diagnóstico que tuvo? Ya, uno de los patrones, solo me preguntas de la radiografía, no de la tomografía. En la tomografía ya tenemos un- un- una sugerencia de que no es neumonía. El patrón de neumonía en niños de esa edad, a los 5 años, es distinto. No está tan condensado la sustancia en los pulmones. O sea, sí hay opacidades, sí vemos zonas donde hay borramiento de distintos lóbulos pulmonares, pero no al nivel y con la densidad que se observó en la placa de rayos X. Ojo, la pregunta enfoca directo a radiografía, no a tomografía. Entonces, esa sería la respuesta.
la densidad del engrosamiento pleural y del borramiento pulmonar es distinto en neumonía, es un patrón sumamente claro y ya específico al que tenemos en una patología de esta índole. ¿Sí? Estimada Jimena, dice. Bueno, gracias a usted, gracias a ustedes. Que pasen bien, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana, los que están inscritos en el diplomado y si no, en el próximo módulo. Que tengan buena noche, hasta luego.